¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las informaciones en Hoy es Noticia. Vamos de inmediato porque hay mucho que contarles. Ustedes saben que con la investigación en contra del ex comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurrieta, se reabre la discusión sobre el desvío de fondos desde los gastos reservados de la institución. Para conversar de este tema vamos a tomar contacto con la oficial de programas para Chile y Latinoamérica de IDEA Internacional, María Jara Quemada, y agrego además experta en temas de transparencia y corrupción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, muy buenas tardes. María, quisiera primero una opinión general. ¿Cómo ves el caso del excomandante en jefe del Ejército y de los excomandantes en jefe respecto del mal uso de gastos reservados? La verdad es que yo creo que a esta altura ya no sé si nos sorprende estas investigaciones, lo cual tampoco es positivo. Pero yo creo que esto viene a confirmar que al final lo que se venía diciendo hace mucho tiempo, de que en el caso de los gastos reservados y del ejército se daban bastantes condiciones para que esto fuera un caldo cultivo de corrupción, y es lo que efectivamente se está demostrando. Esto no se trata de casos aislados, sino que al parecer había una cultura, especialmente de los comandantes en jefe del ejército, de efectivamente malversar caudales públicos, utilizar recursos de todos y todas las chilenas en usos personales que no eran en verdad para lo que estaban destinados, como puede ser la inteligencia, la seguridad nacional, etcétera. Y afortunadamente se han hecho algunos cambios reaccionando a eso. No sé si son suficientes. Yo creo que también algo importante es estar evaluando constantemente si estas mejoras son o no suficientes para poder ir perfeccionándolas en caso que no. ¿Y qué reformas crees que faltan para que sea suficiente y para que haya real control civil finalmente sobre los gastos reservados? Bueno, yo creo que ahí tú pones un tema, el control civil, y yo creo que se pueden hacer reformas, pero también hay un tema de voluntad política. Yo creo que muchas veces incluso han estado las facultades para ejercer ese control civil, pero lamentablemente no se ha ejercido, y eso está en informes de comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. No es algo que solo planteo yo, pero también ya se han hecho algunos cambios. Por ejemplo, ya no existe la ley de la ley reservada del cobre, y existe una nueva ley que se va a ir implementando de a poco. Y también se hizo una modificación importante en la ley de gastos reservados, pero también a veces esto puede ser insuficiente. En general, el reclamo que se hizo, y lo hacía también el Contralor, es que tampoco se le dan las facultades a él para efectivamente poder verificar que lo que le están señalando coincide con lo efectivamente realizado. Y hay un poco, en el fondo, una buena fe, que uno tiene que confiar en que las declaraciones que se hacen son las correctas, y ya hemos visto que en todos estos años eso no ha sido así. Entonces esperemos que cambie, viendo que además muchas veces estas señales que se dan de que no va a haber impunidad también son bastante importantes hacia el futuro, de decir, porque también cuando tú ves que hay impunidad es mucho más el incentivo para cometer estos actos, que cuando ves que efectivamente esto puede tener consecuencias. Y yo creo que ahora estamos viendo que esto puede tener consecuencias, independiente de que muchas veces la justicia militar sea un poco más benigna, quizás por así decirlo, que la justicia ordinaria, hablando también de lo que se ha hablado estos días de diversos sistemas de justicia. María, otro de los temas que se reveló dentro de los alegatos, porque había todos los alegatos si accede o no a una libertad sobre el procesamiento, en el contexto de todo aquello, de lo cual es parte el Consejo de Defensa del Estado, la abogada del Consejo de Defensa del Estado en sus alegatos, que son públicos por demás, revela que hay un traspaso de los bienes del excomandante en jefe, Izurrieta, a sus dos hijas, aduciendo razones de enfermedad que no justifica y que traspasa sus bienes. ¿Qué te parece esa situación? Todo esto antes de ser procesado. Claro, es complejo. Muchas veces lo que se complejiza también en estos casos no es solo la investigación en sí, porque cuando se hace bien la corrupción, la idea es no dejar rastro. Yo entiendo que acá había una cierta, por así decirlo, colaboración o reconocimiento de ciertos hechos del excomandante en jefe. Quizás eso está motivado por los cambios que se hicieron hace un par de años de ciertas atenuantes cuando hay una cooperación eficaz en las investigaciones. Pero obviamente muchas veces lo que se complica también, y que muchos países han tratado de enfrentar, quizás en Chile no es una discusión muy común porque quizás tenemos menos casos de gran corrupción, es cómo recuperar en el fondo lo malversado. O sea, lo importante es que no solo se sanciona a las personas, sino que también esos recursos públicos que se perdieron, que se fueron a manos de privados, de algún modo se puedan recuperar para en el fondo enmendar como ese daño que se le ha causado a las arcas fiscales. Y eso es un tema complejo. Aquí sabemos dónde está.
En otros casos, esta plata está en paraísos fiscales, a manos de terceros, pagos blancos, etcétera, y es mucho más difícil. Pero para ser súper directa, cuando se está en medio de una investigación judicial por temas de corrupción y de mal uso de gastos reservados, ¿no es a lo menos sospechoso que el excomandante en jefe Izurieta haya traspasado a sus hijas sus bienes de un patrimonio importantísimo de 1.800 millones de pesos a lo menos? O sea, totalmente. Lo ideal hubiera sido efectivamente que se congelaran esos recursos para que él no pudiera disponer de ellos tampoco. Ahora, insisto, el panorama está un poquito mejor porque sabemos dónde están. No están en paraísos fiscales, no están desaparecidos, no están qué sé yo. Pero efectivamente parte de las facultades que se trata de tener es que efectivamente se puedan congelar los fondos de las personas que están siendo investigadas cuando hay antecedentes bastante potentes para que no ocurra esto y que en el fondo no se puedan recuperar tampoco los activos que desaparecieron, claro, o que en el fondo yo me embolsé cuando era para otro uso. Lo que pasa es que aquí hay una figura que antes de que se le procese y antes de que se puedan embargar esos bienes, el excomandante en jefe los ha traspasado a sus hijas aduciendo razones de salud, cuando, si fuera por razones de salud, uno sabe que cuando una persona fallece, quedan sus hijos como depositarios y su cónyuge como depositarios de ese patrimonio. Entonces, no parece haber más justificación para el traspaso de esos bienes que evitar el embargo. Claro, puede ser totalmente una figura así. Y ahí, bueno, también la justicia tiene que hacer valer otras medidas para poder igual recuperar esos activos. Yo creo que eso es relevante, y esa es una parte del proceso. Yo creo que lo otro también es determinar efectivamente estos fraudes y establecer sanciones que sean acordes a la gravedad de estos asuntos, que ya sabemos que es una de las debilidades que tiene nuestra legislación, porque recordemos que todo esto se hizo antes de que se subieran las penas por delitos de corrupción. Entonces muchas veces también nos quedamos con esa sensación de injusticia o con esa frustración de que, bueno, se comprueban los hechos que son de una gravedad importante y que las sanciones finalmente son bastante menores que para otro tipo de delitos contra la propiedad, por ejemplo. María, en el caso Fuentealba, la Fiscalía efectivamente abrió una investigación por lavado de activos y acusó además a Fuentealba y a su cónyuge pidiendo 10 años de cárcel. La pregunta directa es, ¿debiera la Fiscalía abrir una investigación, abrir una causa por eventual lavado de activos en contra del excomandante en jefe y de sus hijas, dado que son civiles? Yo creo que en general todo esto debe investigarse. A lo más nos damos cuenta de que no hay hechos que se puedan comprobar, pero efectivamente debieran investigarse. Si es que, y eso es lo que establece la legislación además, o sea, si es que hay presunción de la comisión de un ilícito, la Fiscalía o en el caso de los mal usos de los gastos reservados, acá la jueza, la ministra Rutherford, tienen que abrir todas estas aristas y utilizar todos los medios que tengan para investigar. Sí, no, pero específicamente la pregunta es si el Ministerio Público no debiera abrir una causa, dado que hay civiles involucrados. ¿No sería importante abrir una causa por eventual lavado de activos? Sí, o sea, por eso te digo, si es que hay sospechas de que podría haber un lavado de activos, sí. Yo no me queda claro si en este caso estaríamos apuntando a esa figura como se hizo en el caso de Fuentealba. Pero efectivamente, si es que hay una sospecha, la Fiscalía debiera hacerlo tal como lo hizo en el otro caso. O sea, en el fondo hay como un aforismo que nos sellan en el derecho que es, en el fondo, cuando hay un mismo caso, uno tiene que actuar del mismo modo. Entonces, si tú tienes un caso que es similar, insisto, la Fiscalía acá tendría que decir por qué no, si no lo es, se debería actuar del mismo modo, y las investigaciones no implican culpabilidad, pero sí, si es que hay hechos que hacen presumir que podría haber un ilícito, debiera investigar para tranquilidad además de la ciudadanía, de lo que te decía antes, que es muy importante, que no haya impunidad, da igual quién sean las personas que pudieran presuntamente haber cometido los delitos. María, quisiera revelar un nuevo antecedente de este caso que es grave y que es bien relevante, que no ha salido a la palestra pública. Porque, a ver, primero, a mí me gustan los créditos a quien corresponde. Según consignó el programa Tu Día, sus 2 hijas reciben el traspaso de estos bienes, ¿no? Y de hecho, los 2 yernos también son los testigos de ese proceso de traspaso que se llama insinuación, así se llama jurídicamente, ¿no?
Entonces ya sabemos cuáles son los nombres. Sabemos que una de las hijas se llama María Constanza Izurieta, es una de quienes recibe el traspaso de bienes, y sabemos que su esposo, Andrés Iturra, es uno de los dos testigos de este proceso de insinuación de traspaso de bienes que se hace ante un juez. Pero lo que no se ha dicho públicamente es que Andrés Iturra es el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Las Condes y que ella, me refiero a María Constanza Izurieta, hija del excomandante en jefe, también trabaja en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Entonces, el hecho de que las hijas hayan recibido este traspaso de bienes y que el yerno haya sido testigo en el proceso de traspaso de bienes y ambos sean fiscales del Ministerio Público, ¿complejiza la situación? Por cierto que sí, la verdad que es casi como un caso de examen de universidad lo que tú pones, porque efectivamente complejiza mucho la situación en el sentido de que si es que la Fiscalía va a investigar a estas personas por presunto lavado de activos, obviamente ahí pueden haber ciertos conflictos de interés y ciertas personas que tendrían que inhabilitarse si es que hubiera relación cercana, laboral o de amistad. Efectivamente habría que hacerlo. No es primera vez que se investigaría a personas dentro del Ministerio Público por distintos tipos de situaciones. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con el fiscal Emiliano Arias. Y hay procedimientos para eso. Pero eso tendría que ocurrir y efectivamente yo creo que cuando ocurren estos casos es cuando se requiere mayor transparencia y mayor difusión de información a la opinión pública y a la ciudadanía para que nos quedemos con la tranquilidad de que se están siguiendo todos los procedimientos sin importar quiénes sean estas personas y que no porque tengan esos vínculos profesionales van a tener un trato diferenciado. Entonces yo creo que efectivamente complejiza bastante la situación, pero esperemos que las instituciones también se comporten a la altura de las situaciones. Y ya sabemos que los casos de corrupción y cuando hay sospechas de que no se ha actuado bien, el daño a las instituciones públicas y finalmente al sistema democrático es muy, muy grande. Entonces yo creo que requiere que haya un trato como bastante cuidadoso y de mucha comunicación a la ciudadanía para demostrar que efectivamente esto no afectaría para nada a las investigaciones. El hecho de que no se abriera una causa por eventual lavado de activos o que se retrasara la apertura de una causa en que se investigue aquello, ¿te parecería grave dado que estamos revelando que tanto la hija, una de las hijas, como uno de los yernos del excomandante en jefe del Ejército trabajan y son fiscales del Ministerio Público? O sea, yo creo que esta información que está recientemente señalada o recientemente en el fondo siendo pública, yo creo que va a meritar una rápida reacción del Ministerio Público y como lo han hecho en otras ocasiones, una rápida reacción mediante una declaración de su unidad anticorrupción de cuáles van a ser los pasos a seguir. Yo esperaría eso tal como ha ocurrido en otro tipo de situaciones delicadas que se han revelado en los últimos tiempos y que haya en el fondo eso, una comunicación de si se van a hacer las investigaciones, se van a revisar los antecedentes, etcétera, para que den la tranquilidad, como decía, de que el hecho de que estas personas sean parte de esta institución no afecten para nada las investigaciones y no haya un trato diferenciado en el sentido de beneficiarlas. Ahora, ¿cuánto más allá del caso de estas dos personas, me refiero, lo hemos mencionado y lo hemos revelado, hasta ahora se sabían los nombres de ellos, hasta ahora a raíz de la revelación del programa Tu Día de Canal 13, sabíamos que las hijas habían recibido el traspaso de los bienes del excomandante en jefe, sabíamos eso, y sabemos que los dos yernos habían sido parte del proceso de insinuación, que es como se llama técnicamente el traspaso de bienes. Lo que sabíamos también eran los nombres de ellos, hay que dar los créditos. Pero lo que no se había revelado es que una de las hijas era fiscal del Ministerio Público y uno de los yernos, su esposo, también. Entonces, la pregunta es, tú decías, claro, esto requeriría una respuesta rápida del Ministerio Público, que es lo que esperamos evidentemente todos. Más allá de este caso que estamos mencionando, ¿cuán complicado es también para la democracia lo que estamos viendo respecto del ejército? O sea, yo creo que es muy delicado. Hemos visto efectivamente como la confianza en esta institución, que la verdad es que siempre llamaba la atención de otros países que estuviera tan bien valorada por la ciudadanía a tan pocos años de el retorno a la democracia con una dictadura muy terrible a manos del ejército.
Entonces yo creo que la verdad es que ha afectado mucho la confianza ciudadana en el ejército. Y yo creo que lamentablemente la suma de casos, cuando vamos sabiendo más y más casos, obviamente empieza a dar como la percepción de que no hay solución, de que esto está más generalizado de lo que está. Y si nosotros en general miramos, la percepción de la ciudadanía, de las personas que viven en Chile, es mucho más negativa respecto de la corrupción que hay en nuestro país que lo que te dicen otros indicadores de percepción de la corrupción internacionales, donde Chile es un país que está bastante bien evaluado, muy bien evaluado en la región y bastante bien evaluado en el mundo. Entonces el problema es que uno empieza a ver, y esto se ve en distintos lugares, que cuando tú tienes estas crisis de corrupción muy potentes o muy seguidas, como ha estado ocurriendo en Chile, empiezas a perder también la confianza en las instituciones. Esto tiene una repercusión en la valoración que tienen las personas de la democracia. Esto se ha revertido últimamente en Chile por el proceso constituyente, pero obviamente tiene una repercusión y eso es muy, muy grave. Entonces, al final, la corrupción tiene tremendos efectos, ya sea efectos socioeconómicos, pero también efectos en la confianza en las instituciones y en la democracia en sí misma. Y yo creo que eso es uno de los temas más graves y por eso, a mi juicio, los delitos de corrupción son tan graves por el impacto que tienen y deben tener sanciones adecuadas. María Jarquemada, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, era importante a raíz de la revelación que estamos haciendo, este nuevo antecedente, tener la oportunidad de conversar contigo, poner en perspectiva, porque es tremendamente relevante, tremendamente noticioso, dar a conocer que una de las hijas que recibe el traspaso de bienes del excomandante en jefe del Ejército antes de ser procesado y es fiscal del Ministerio Público y que el yerno que participa en este proceso de traspaso de los bienes como testigo de ese proceso que se llama técnicamente insinuación, es el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Las Condes. Es un hecho relevante, necesario conocer. Evidentemente que lo que estamos señalando es eso, hechos. No estamos atribuyendo intenciones, no estamos diciendo si aquí hubo o no lavado de activos. Lo que estamos preguntándonos es si no es más urgente que nunca que se abra una causa, que se investigue si es que hubo o no lavado de activos y que sea ágil, dado que hay dos personas del Ministerio Público involucrados en este proceso de traspaso de bienes que también está siendo analizado. Muchísimas gracias, María, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Hacemos una pausa y regresamos.